Feliz día. Honduras necesita encender la luz del entendimiento. Hay mucha oscuridad en las mentes, hay muchos odios encendidos. Parece que no hemos desarrollado en esta sociedad un protocolo para entendernos cuando estemos en desacuerdos. En los últimos días han ocurrido distintos temas, hay distintos tópicos que muestran nuestra incapacidad para ponernos de acuerdo como sociedad, a fin de enfrentar esos líos que no corresponden únicamente a los gobiernos. Hoy hablaremos con dos lúcidos hondureños, mentes preclaras que tienen mucho que aportarnos para que sosegadamente hablemos de los asuntos. Aquí en TV Azteca no nos interesan los momentos virales de los desencuentros de dos políticos parlanchines agarrados de las greñas, insultándose unos a otros y compitiendo por quién levanta más alto la voz de la descalificación. Aquí nos interesa el análisis sosegado y sereno de mentes que puedan provocar la reflexión que tanto se necesita para iluminar estas oscuras. Hoy, don Oliver Erazo, catedrático universitario y abogado constitucionalista, está con nosotros, y don Kenneth Madrid, director legal de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Doctor Erazo, es un gusto saludarlo esta mañana. Buenos días y buenos días a todo el pueblo hondureño. Muchas gracias, licenciado Vanega. Pues aquí estamos nuevamente atentos a su invitación para tratar de construir un poco de luz que genere cohesión social. Muchas gracias, abogado Madrid, es un gusto recibirle. Un gusto, licenciado Vanegas, poder estar acá en su tan gustado programa y obviamente tocando estos temas tan elementales para Honduras y del acontecer social. Estamos sumamente interesados en entender, que nos ayuden ustedes a entender algunos asuntos importantes de los últimos días. Hace poco, Honduras y China se dieron el sí en el altar de Tiananmen. ¿Cómo pronostica usted que le vaya a los recién casados? Bueno, es un tema en el cual Honduras ha visto, ahora más allá de dejar a su socio estratégico China-Taiwán durante 80 años, y ha visto un poco más a China. China, obviamente, continental, después de los 80s, estar calificado como una nación en vías de desarrollo o subdesarrollada, sin lugar a dudas que ha generado ahora una explosión comercial en los últimos 30 años, sobre todo en la industria de la manufactura, y ahora ya no se habla de cooperación sur-sur de ellos con nuestros países, sino que ya incluso se habla de una cooperación de primer mundo de ellos con nosotros, en este caso que ha decidido Honduras ver hacia allá. Yo tengo mis reservas muy claras en ese caso, porque ya se está hablando de un tratado de libre comercio y es muy complicado hablar de este tema. Nuestros comerciantes durante mucho tiempo han estado importando productos de China y también han estado exportando productos, claro, sin ningún tema arancelario preferente, pero debemos de tener mucho cuidado porque seguramente los productos, luego de firmar un tratado de libre comercio, negociarlo, pueden venir incluso más baratos que la producción local. Y eso puede traer mucho perjuicio a nuestros productores locales y acabar con la industria local. La asimetría es evidente. Sí, no, sin lugar a dudas. Y eso obviamente puede traer al país desempleo, acabar con la pequeña y mediana industria, y eso obviamente puede traer resultados nefastos. Es un tema que hay que verlo con pinzas, muy delicadamente, en virtud de que allá hay una manufactura a gran escala que permite incluso traer esas piezas o esos bienes ya acabados a menor valor que el producido localmente. Entiendo que esa es una de las consecuencias más terribles de una relación asimétrica, porque se exportan materias primas y se importan productos acabados que ya vienen con valor agregado, ¿no? En efecto, licenciado Vanegas, así es. Y entonces ese valor puede estar más bajo que el producido localmente. Sí. Entonces ahí es donde debe de ser con mucha pinza. Recordemos que China trabaja manufacturas a gran escala y obviamente a menor valor. Creo que ahí es el punto focal, ahora que ha visto hacia China continental el país, donde debe tener obviamente el principal punto de inflexión. ¿De qué ángulo enfoca usted las relaciones que Honduras ha iniciado con China, doctor Erazo? Bien, licenciado, indiscutiblemente el ángulo central debe de ser el económico. ¿Cómo se va a reflejar esa relación en desarrollo humano? 1 y 2, en el Producto Interno Bruto de la nación.
Eso es importantísimo, pero no podemos tampoco obviar otro punto de vista, que es el geopolítico. Usted en introducción del tema decía, llegamos al altar. Sí, pero el problema es que creo que Honduras llegó tarde a la boda, o sea, al acto llegamos tarde. Si analizamos el contexto de los países ribereños y copropietarios del Golfo de Fonseca, que ese es el tema central de toda la relación. Mire, Nicaragua ya tenía relaciones y estaba en una zona de confort. El Salvador le ha sacado un gran provecho a la relación con China 3, casi 4 años antes, y han ponderado su puerto de Acajutla, toda la línea litoral del Pacífico, y están desarrollando un megapuerto, Puerto Cutuco en la Unión. Mira qué interesante. Y todo eso es dinero, plataformas comerciales y plataformas militares que van a incidir lógicamente en los próximos meses y años en la toma de decisiones de nuestro socio comercial más cercano, que es Estados Unidos de Norteamérica. Y ya se comenzaron a dar las reacciones. ¿Qué sucede con esto? Al llegar a Honduras tarde, lógicamente entramos en una desventaja. ¿Por qué? Porque Bukele no le van a exigir lo que geográfica y políticamente le están exigiendo a Honduras. Mire, la zona del Golfo ha sido una zona extremadamente deseada tanto por China, Taiwán, como por China continental. Sí. En su momento, en la presidencia del Partido Nacional, en el ejercicio de poder del Partido Nacional, se concedió el fruto marino del Golfo de Fonseca. Y hay un tema delicado que va a venir, porque si hay una concesión del fruto marino para Taiwán, ¿qué va a suceder cuando entre la inversión al Golfo de Fonseca por parte de China continental? Son los problemas que a mediano futuro vamos a comenzar a ver. Esa relación lógicamente trae efectos. Y cualquiera diría, todos los efectos van a ser negativos o podrían ser positivos. Primero de los efectos es que Estados Unidos nos dijo, ¿saben qué? Uno de los temas de agenda sensitivos de Honduras, que es excusa, es el tema de los migrantes y TPS. Se los vamos, sin que lo pidan, se los vamos a ampliar hasta el año 2025. Entonces le quitan a este gobierno, lógicamente, la bandera de lucha de un tema central del gobierno y lo dejan sin bandera. Fue tan espontáneo y tan inusitado ese anuncio hace unas horas que el propio vicecanciller hondureño en declaraciones a la radio se mostró sorprendidísimo y dijo, nosotros no esperábamos esto. Pero esa es una jugada de geopolítica histórica. Mire, cualquiera diría, es que le doblamos el brazo a Estados Unidos. No, mire, ese es un acto de política exterior de Estados Unidos donde le está diciendo el mensaje cifrado al Estado hondureño. Sientan el ala protectora del imperio y evítense sentir el peso de la espada. ¿No? Porque eso tendrá, lógicamente, desde un punto de vista humanitario, o sea, el tema migratorio, que ese sí se ve reflejado en el Producto Interno Bruto del país. Evidentemente. Lógicamente, y nos está diciendo Estados Unidos, ¿saben qué? Yo soy su amigo, yo les estoy protegiendo a sus migrantes y sus migrantes, a diferencia de 17 promesas que podemos pactar en escrito, yo se los estoy reflejando diariamente en Producto Interno Bruto. Sí. Y con eso les evito demanda social y una convulsión social hacia dentro del Estado de Honduras. Esperemos a ver qué les da su nuevo amigo. ¿Qué implicaciones tendrá en Honduras? Esta es mi pregunta final sobre las relaciones con China. ¿Qué implicaciones cree usted que tenga para Honduras de manera inmediata? De manera inmediata considero que va a ser una primavera china, o sea, en la creencia de tener más productos, como decía Kenneth, pero esos productos en la balanza comercial realmente en que va a terminar. Y pongamos un ejemplo que ya pasamos esa cuadra. ¿Qué sucedió cuando celebramos los tratados de libre comercio con la manufactura del zapato o de los talleres de zapato en Honduras? Simple y sencillamente desaparecieron. Al desaparecer hay menos
trabajo, el mercado laboral se deprime, se vuelve anémico y comienza a entrar ahí la importación de los productos que son fabricados en masa y cuyo costo es más barato. Hablemos de otros asuntos. Tenemos un país en oscuras, con una crisis hasta recientemente reconocida por los funcionarios del sector eléctrico. Si no hubiese sido un tuit de la ciudadana que ejerce la jefatura del Estado, no se hubiera asumido aquello, porque más bien antes habían dicho que no habría apagones y racionamientos. ¿Cómo ven ustedes particularmente la gestión que hace el gobierno de esta crisis monumental? Esta crisis energética se veía venir. Era una crisis que prácticamente en ASJ habíamos hecho una veeduría ya social a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y habíamos visto cientos de problemas. Contratos con cláusulas leoninas, donde efectivamente el Estado salía perdiendo, cantidad de contrataciones, de los cuales obviamente muchas de ellas está la denuncia ya en el Ministerio Público para su investigación. El contrato de Empresa Energía Honduras, que no era nada beneficioso para el país porque se incumplió por ambas partes, por el gobierno y también por la Empresa Energía Honduras. Y el tema de las pérdidas técnicas y no técnicas. Se dijo que no se estaba haciendo absolutamente nada, se tenían conocimiento de los circuitos en Honduras que se perdía hasta el 70% de la energía por hurto y por otras circunstancias eminentemente técnicas, y nunca se hizo absolutamente nada. Perdóneme, doctor, y como telón de fondo la falta de la licitación para cumplir con la necesidad. Y con ese cerrábamos nosotros el aspecto en decir, debe de preverse ya los megas que se van a necesitar para efectos de llegar y nosotros lo decíamos en el 2021, ya había un déficit de aproximadamente 300 megas. Y ahora la historia viene a determinar que no se hizo nada. No se hicieron ni las previsiones por el anterior gobierno, ni tampoco que tuvieron 1 año y medio para haber lanzado la licitación de los megas necesarios y no se hizo absolutamente nada. Al parecer lo que demuestra también es una falta de gestión institucional, una falta de toma de decisiones y una inoperatividad que nos tiene ahora en esta situación calamitosa para toda la sociedad hondureña. Doctor Erazo, ayúdenos a entender qué es lo que entraña ese enunciado del gerente de la ENEE de intervenir y adquirir las plantas privadas si fuera necesario. ¿Es esto un golpe sobre la mesa cuando nos sentamos a enfrentar un problema dialogando, o es una especie de declaración de intenciones? Me decanto por la segunda. Es que fíjese que aquí hay que no solo analizar el problema que nos han expuesto, o sea, que nos están haciendo creer que es el problema. Porque yo, lejos de ver una crisis o un sabotaje, yo estoy viendo una autocrisis y un autosabotaje. Miren, no hay que escuchar al loco, hay que ver quién es el loquero, o sea, quién es la voz a los oídos del príncipe, en este caso. Y hagamos un breve análisis. Si analizamos Latinoamérica y miramos cuál ha sido la conducta de todos los gobiernos cuyos partidos son de corte izquierda, han tenido la misma tipología de problema social y administrativo. La misma. Agárrelo, pásele la matriz y es prácticamente una calca. Pero ¿qué sucede en Honduras realmente? ¿Qué está sucediendo? Esto no es un problema que era ajeno, no es un problema aislado, ha sido prácticamente estructural el tema de la mala administración de la ENE y del tema de soberanía energética, que eso es delicadísimo, así como la soberanía alimentaria. Entonces, ¿qué está sucediendo en este momento? Si usted analiza los últimos 12 meses, encontrará una gestión a manera circulante de demandas sociales. Se crea una demanda social, no se termina y se crea una nueva demanda social. ¿Por qué en este momento el tema de la energía? Porque estamos a punto de elegir fiscal general de la República y porque tenemos un acta de falta de aprobación del CAF y porque tenemos también a las puertas el tema de la ley de justicia tributaria. Es que en Honduras no puedes, lastimosamente no puedes, hacer un análisis de un problema aislado.
porque todo está concatenado, porque todo va a depender de una masa, y esa es la masa política que está ejerciendo el poder y que necesita mantener el poder. Entonces, solo hay una forma de hacerlo en este momento por parte del partido en el gobierno, y es generando desorden, crisis social sostenida para mantenerse en el poder y poder implantar su agenda. Y mire, y es tan sencillo detectarlo cuando, lejos de llamar a la empresa privada, a los productores de energía, y sentarnos con preocupación a ver cómo solucionamos Estado y empresa, lo que hago es el golpe en la mesa. Si no quieren, nacionalizo. Pero ese formato se me parece mucho a Kirchner en Argentina. Ese formato se me parece a Venezuela. Ese formato se me parece a Ecuador. Ese es el formato. O sea, no necesitamos ir a una biblioteca. Métase a Google, todo el pueblo hondureño, y va a ver, veamos crisis energética en tal país. Y lo va a ver. Incluso hasta la misma línea del discurso se maneja. Y eso es preocupante. Eso es preocupante porque de la energía es uno de los indicadores de país competencia o elemento competitivo para el país. Entonces no podemos estar jugando en eso, porque por un lado estamos pidiendo, fíjate bien, ser competitivos con China continental, pero que le estamos ofreciendo nosotros como país a esas grandes potencias. Una Honduras a oscuras, una Honduras sin producción alguna. O sea, es sumamente interesante el doble discurso. Jamás iba a decir el director de la ENE que procederían a un tema de nacionalizar la energía o estas empresas de búnker si previamente no lo han hablado y no lo han ponderado dentro de las reuniones de alta gerencia en el poder. Tenemos que marcar la primera pausa de nuestro conversatorio. Por favor, continúe con nosotros. Profesor Oliver Erazo, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad hace un par de semanas se reunió y a altas horas de la noche decidió nombrar una comisión de seguridad agraria y acceso a la tierra que preside el director del INAH. ¿Cómo ve usted la integración de esa comisión para resolver el asunto de las invasiones y de la inseguridad en el campo? Lo veo bifronte, lo veo con doble cara. Primero, porque dentro del Consejo de Seguridad mantengo y sostengo mi criterio que el Poder Judicial no debe de estar integrando, porque no puede ser juez y parte. Y le pongo un ejemplo. Si este Consejo de Cuestión de Tierra viene y dice hay que hacer unos desalojos aquí, y ese dueño de esa tierra quiere interponer una garantía constitucional en la Corte, mira qué interesante. ¿Cómo lo va a hacer? Y ya la Corte se manifestó de alguna manera. Es, forma parte del Consejo. Sí. Que creó el otro Consejo. Sí. Delicado. Sí, ya el Poder Judicial avaló la integración de la Comisión Agraria. Así es. Y evidentemente todo lo que derive de esa Comisión Agraria. Y mira qué interesante, que ya organismos internacionales habían recomendado que el Poder Judicial, ¿sí o no, Kenneth? Sí. No formara parte del Consejo de Defensa y Seguridad. Entonces, por ahí, esa es la primera cara de los bifronte, ¿no? Sí. La segunda cara, lógicamente, es que socialmente es una demanda desde 1940. El problema de tenencia de la tierra en Honduras es sumamente delicado. A nivel de Centroamérica, el país que más grave tiene esa tipología de andar tomando la ajena o la tierra ajena, somos nosotros los supremos. Es increíble. Entonces, la gente lo está viendo como una válvula de bálsamo, que bueno, me van a desalojar las tierras. Pero yo tengo mi reserva por el primer punto que le manifestaba. Esperemos que esto no vaya a ser un instrumento que desencadene
en un problema social mucho más grave. ¿Tiene usted la impresión del doctor Erazo, don Kenneth? Coincidimos en ese aspecto. Y algo adicional en ese tema, mire, acá, aparte de que el Poder Judicial, tiene razón, no debería estar ahí, el tema ni el Ministerio Público tampoco, porque lo integra también el Ministerio Público y no debería de integrarlo. Los procedimientos, a pesar que en el Código Procesal Penal ya están establecidos que son expeditos y no debería de tener ningún tipo de dilación, obviamente allá en la realidad es otra. Nosotros que andamos en la litis privada también nos damos cuenta de que la realidad es otra. Prácticamente la presidenta Castro en su discurso le dijo a los jueces y a los fiscales no dilaten las acciones. Y pareciera que había sido una orden. Y el Poder Judicial es independiente. Sí. Solo complementarios. Y la Fiscalía es totalmente autónoma. Por lo tanto, creo que falta que sean mucho más expeditos. Hay procedimientos donde ya se comprueba el título de propiedad de la posesión y aún así se dilatan en procedimientos inocuos que no tienen razón de ser y que no están establecidos en la ley. Aparte de eso, yo siento que el tema de catastro en el país, hay muchos catastros. Hay catastro de INA, catastro municipal, catastro del IP. Debe de ser un solo catastro en el país. Catastro es el mapa registral, es donde están mapeados todas las propiedades del país y muchas veces hay sobrepuestos títulos, tanto en la alcaldía uno, en el IP otro, en el INA otro, etc. Debe haber un solo catastro donde estén las tierras forestales, las tierras agrarias, las tierras ejidales, las municipales y las privadas, donde no haya duda de que deben ir por ese camino de ordenar. Cuando hay seguridad jurídica y hay orden ahí, lo demás obviamente solo es conectividad y no habría ese gran problema que existe ahora. Honorables señores, les planteo otro asunto de carácter nacional de suma importancia para escuchar sus opiniones. ¿Qué esperan de la elección del nuevo fiscal general y del fiscal general adjunto? Bueno, dicen que así como la víspera es la fiesta. Y no hemos tenido muy buenas vísperas. El hecho de que ya se mencionen nombres y apellidos de personas... Incluso desde antes de conformar la junta proponente. De acuerdo con usted, licenciado Vanegas, eso ha hecho daño al proceso. Mire, nosotros desde Sociedad Civil, claro, somos fieles creyentes de la transparencia y hemos estado tratando de promoverla. De promoverla y, Sí. de tener incidencia Claro. en la junta proponente a efecto de que ese sea el baluarte que lo rija. Sí. Ahora bien, pero los políticos no siempre tienen ese aspecto porque deben de respetar la ética y los valores morales de la junta proponente y esperar que esa nómina llegase, pero no ha sido así. Han barajado nombres, apellidos, hasta denuncias de algunas personas que iban a integrar la junta proponente de que ya está cocinado el nombre del nuevo fiscal o nueva fiscal general y adjunto, y eso prácticamente daña el proceso porque no permite que buenos profesionales del derecho, que posiblemente sean los que más saben derecho penal en el país, no estén motivados para poder participar y llevar a ese proceso a buena luz y tener 5 buenos hombres y mujeres ahí en esa nómina, pero desgraciadamente no creo que sea así. Hasta teníamos aspectos esenciales de políticos que decían que iban a participar y eso obviamente daña el proceso porque el artículo 1 de la Ley Orgánica del Ministerio Público dice que es una institución apolítica. Por lo tanto, obviamente también ya esos requisitos está que no pueden participar. ¿Cómo lo ve don Oliver? Es interesante. Mismos actores, mismo procedimiento, igual, mismo resultado. Voy a ser un poco más frío que mi colega Kenneth. El problema es que quienes van a elegir no es la junta proponente. O sea, podemos tener excelentes personas en la junta proponente y tratando de hacer su mejor papel, su mejor intención para el país. Bien. Primero, subjetivamente, ¿a qué profesional del derecho serio le va a interesar ir a postularse? Es lo primero. Segundo, ¿cuáles van a ser las matrices? Porque es que hay un discurso de lucha contra la corrupción, hay un discurso de idoneidad. Y si tomamos como parangón el anterior proceso, los más denunciados y más tachados fueron los electos. Entonces, ¿quién va a estar motivado a ir a dejar su hoja de vida si ya se sabe cuál es la verdadera matriz en los procesos de elección de segundo grado en el Poder Legislativo?
por más intentos, por mejores calificados que sean los miembros de la Junta Proponente, esto irá al Poder Legislativo. Y en el Poder Legislativo están como hienas, esperando el trozo de carne o la víctima, la liebre, pero esa liebre incluso ya la tienen medida, tallada y pesada. ¿Por qué? Porque en el proceso de elección del Pleno de la nueva Corte Suprema de Justicia se dieron esos acuerdos, de los cuales los hondureños pues, no terminamos de conocer cuáles eran. Y dentro de ellos orbitan incluso la creación de un segundo fiscal adjunto, que sería absolutamente inconstitucional, como lo son esos magistrados suplentes que se sacaron. ¿Eh? Ojo con eso, hay una violación constitucional ahí. Entonces habrá que ver, porque es que aquí hay consenso para violar la Constitución. Pero para tomar decisiones de país, de Estado, que sean trascendentales realmente, en transparentar y echar a andar el país, ahí nunca nos vamos a poner de acuerdo en el. Estamos ante la repartición de otro pastel así tan crudamente, tan vulgarmente como lo hemos visto en la historia de nuestros políticos. Así es. No hay otro y lo vamos a ver. Por eso es que el pueblo hondureño ya ni siquiera es tema de noticia. Entonces, fíjate, ya no es noticia. Sí. No, para el pueblo hondureño. ¿Qué pasó? La elección del fiscal de y ya no lo tienen electo. Cuando acordaron elegir a la Corte Suprema, uno de los puntos era Repartirse el pastel del Ministerio reformar Público. la ley del Ministerio Público, porque ahora se quieren incluir los 3 partidos políticos De mayoritarios. acuerdo, pero ¿cómo se logra eso? ¿De qué tipo de reformas estamos hablando? Si incorporar un segundo fiscal general adjunto alude a una reforma constitucional y ya no hay tiempo para hacerlo. Pueden pasar varios escenarios. Primero es que con esa cantidad ahora en el Congreso Nacional de desacuerdos que hay, porque no hay consensos, Ajá. seguramente va a llegar el 1 de septiembre en la fecha de elección del fiscal general y no llega a ningún consenso, no llegan a los 86 votos. Ajá. Van a continuar las autoridades que están en el Ministerio Público por unos meses más mientras hacen la reforma constitucional, la ratifican en enero próximo y ¡pum! Y hay asumen elección. en enero los nuevos. Y hay elección. Usted me lo plantea porque, para decirlo así en términos muy, muy crudos, como dice el doctor Erazo, estamos ante un pastel de 2 tajadas y tenemos 3 comensales. Es correcto, así es. Entonces hay que inventarse un tercer pedacito para el que el otro comensal ayude a conseguir los 86. En efecto. Y si no fuese ese el escenario, están pensando en reformar la ley del Ministerio Público, que eso puede ser nada más en esta legislatura muy rápido, antes del 1 de septiembre, y darle la categoría al fiscal, al director de fiscales, para que sea electo por el Congreso Nacional en la ley secundaria. Si eso se da y llegan al 1 de septiembre, también puede ser que el pastel permita ahí que puedan llegar las 3 fuerzas políticas A sentarse a la principales. mesa. Claro, y ahí sí destruirían al Ministerio Público como una institución apolítica, ahora repartida con el pastel de las 3 principales fuerzas políticas, y ahí sí van a asumir al Ministerio Público en una crisis institucional, porque todos los fiscales del Ministerio Público, desde los más antiguos, que tienen de 26 a 30 años de tener carrera fiscal, hasta los nuevos, siempre quieren un fiscal general al cual respetar. Uh-huh. Y lo respetan si sabe derecho penal, Ujú. si es un profesional de carrera con prestigio, ujú. pero si llegan políticos como llegaron en el pasado, que ya hubieron varias crisis en el Ministerio Público que renunciaron, hicieron renunciar O a los los echaron, fiscales, sí. ¿correcto? Eso mismo va a pasar ahora. El que presidió la Junta Nominadora para la elección de la Corte Suprema de Justicia está inhabilitado para presentarse como aspirante a fiscal general. No está inhabilitado. En el proyecto de reglamento sí se incluía que esta persona, las que integraran la Junta Nominadora para la Corte Suprema, no pudiesen aspirar a ningún cargo público dentro del gobierno, pero eso se eliminó de ese requisito. Quizá, obviamente, ya había un mensaje claro de hacer eso, al igual que eliminaron que ningún político pudiese llegar a la Corte Suprema. Ya Y habían eso eliminado. porque aquí siempre que se legisla se piensa en el nombre y en el apellido concreto de para quién va dedicada una reforma o una nueva ley. Abogado Erazo, ¿por qué es importante que Honduras elija de manera adecuada a un fiscal general y a un fiscal general adjunto? ¿Por qué es importante? Lo voy a contestar y directo
a todo el pueblo hondureño. De eso depende la democracia de la República de Honduras, de eso depende la calidad de democracia y de eso depende nuestro sistema de garantías constitucionales. Y explico por qué. Explico por qué. Si se elige un fiscal no idóneo, no profesionalmente objetivo, que entienda el rol histórico que está viviendo el país, entonces va a ser instrumentalizado en dos vías. Uno, para seguir desgastando el país y generar más la tesis de que es necesaria la justicia de bolsillo importada a través de los modelos como Sisi, como Masi. ¿Okay? ¿Por qué? Porque lejos de fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, la va a desgastar a un nivel cero. Lo acaba de decir Kenneth. Ahora bien, desde el punto de vista del ejercicio del poder, de la independencia de los poderes y de la calidad de democracia, estaríamos prácticamente dándole la palmadita final a nuestro sistema democrático. Es interesante esa especie de órdago que incorpora usted a la conversación diciendo justicia de bolsillo importada. Pero, doctores, nos están haciendo creer que eso es imprescindible dado el desgaste de nuestras instituciones, aunque sea una medicina no adecuada, que lesiona nuestra dignidad, que vienen extranjeros a impartir justicia, a hacer lo que nosotros deberíamos hacer. Pero a ratos nos dejan esa impresión y le voy a poner un solo ejemplo para poder derivar en otras reflexiones. El caso, por ejemplo, del capitán Santos Rodríguez Orellana, acusado con bombo y platillo de lavado de activos por el orden de más o menos 238 millones de lempiras. Él, su esposa y su suegra. Ayer por una sala de un tribunal fue declarado inocente y fue ordenada la inmediata devolución de todos los bienes que le confiscaron en un acto brutalmente publicitado hace más de 18 meses. Estuvieron 18 meses en la sombra, como diría Jorge Arturo Reina, viendo el cielo cuadriculado. Ese es un ejemplo de muchos casos que en Honduras parecen un ataque a la corrupción, a la impunidad, al lavado de activos, a lo que sea, y aparece después en los tribunales declarándose inocente. Si eso llegó a tales extremos es porque el Ministerio Público, el ente acusador, no fue capaz de sustentar la acusación. Entonces, si tenemos esa debilidad institucional, ¿por qué se lesiona el honor de la gente, el honor de las familias y se nos hace creer a nosotros que se combate la corrupción? Cuando en la vida práctica, en las sentencias que entran en ejecución, no vemos ese combate. ¿No les parece a ustedes que ese es un punto para reflexionar, doctor Madrid? Sin lugar a duda, licenciado Vanegas, sin lugar a duda que es un tema para reflexionar, pero han pasado por varias cosas muy rápidas. Sí. El tema es que el Ministerio Público también está imposibilitado. Recuerde que el tema del lavado de activos tuvo una reforma sustancial en el que ahora ya se quitó el delito precedente. Y al quitar el delito precedente, prácticamente esta gente, con esa tipificación, donde cambia la conducta delictiva, usted ya el Ministerio Público obviamente se vio limitado en esos casos y obviamente estas personas invocaron la reforma que hubo al lavado de activos en el Código Penal actual y por lo tanto eso ya dejó al Ministerio Público sin armas, los dejó desarmados. Por eso es que le decimos nosotros al Congreso Nacional de Honduras, es importante derogar esos pactos de impunidad, es importante derogar esas limitaciones a la persecución penal pública que no permiten que haya una persecución objetiva, que haya una persecución penal estratégica en esos casos fundamentales y que obviamente hace ver muy mal al Ministerio Público. O sea que las cofradías políticas de toda la vida quieren un Ministerio Público sin uñas, sin dientes, sin voz, sin ojos, sin herramientas para combatir. Licenciado Vanegas, eso es lo que ha demostrado la clase política a través de la historia, que era establecieron el Ministerio Público porque era parte de una estrategia de reformas que el Estado venía demandando y que no solo el Estado, sino todo el sistema iberoamericano de justicia tenía que generar una institución. Fue forzada la creación del Ministerio Público porque era una tendencia, pero nunca han querido fortalecerlo, nunca han querido darle todas las herramientas necesarias. El Ministerio Público nació con una policía, a los 4 años se la quitaron y la mandaron. La DIC se llamaba, ¿verdad?
Exactamente, que pertenecía al Ministerio Público Sí. y luego se la quitaron y la mandaron para la Policía General. Ahora le dieron una agencia técnica de investigación criminal muy limitada, con Sí. un presupuesto muy Modesto. modesto, que no puede, obviamente, explotar todas esas A características la esenciales. UFERCO le pasa lo mismo con el presupuesto. Totalmente, mire, lo mismo pasa. Al final no se dan cuenta que, bueno, ellos sí se dan cuenta que tener limitada la persecución penal les garantiza que no pueden ser tocados en sus conductas delictivas que desarrollan en todas las actividades. Y bueno, y con todos los pactos de impunidad que fueron aprobados, nos demuestran obviamente que pasa esto. Ahora bien, un ministerio público no fortalecido también puede ser el caso en el que no tengan la capacidad de presentar requerimientos fiscales robustos, fuertes, con las investigaciones adecuadas, con todas las pruebas necesarias. Y obviamente nosotros que estamos en tribunales también nos hemos enfrentado a casos donde están menguados en sus capacidades y obviamente eso beneficia al abogado defensor, pero eso es porque no le han dado todas las herramientas necesarias para tener una investigación científica, compleja, que venga a garantizarles a ellos resultados adecuados. Respóndame en 30 segundos, ¿usted comparte ese epíteto de justicia de bolsillo importada para llamar a la Sisi? Es que los mecanismos anticorrupción tienen un fundamento, que es cuando vienen a reforzar a las instituciones nacionales. Si vienen independientes a tratar de sustituir a las instituciones nacionales, no tiene ningún sentido. Por un lado. Por el otro, les planteo esta arista que casi no se ve. Vamos a usar una imagen, porque como yo soy caricaturista, yo entiendo, y además soy un hombre muy limitado y muy sencillo, entiendo mejor las cosas con manzanitas. Es como que trajéramos, como que tuviésemos el interés de aprender tenis y mandamos a traer de Miami a un entrenador. No basta con que venga el entrenador y que traiga las raquetas y que traiga la ropa y que traiga las pelotas. No basta eso. Necesitamos que el señor que trae al entrenador tenga también la voluntad de aprender, de entrenarse, y el día que el entrenador se vaya, quede convertido en un tenista potente de la estatura de Alcaraz, de la estatura de Djokovic, de la estatura de aquel otro galán de España. Nadal. ¿Sí o no? De Nadal, de Fernando, de Nadal. De acuerdo. ¿Cómo se llama Nadal? Rafael Nadal. Rafa Nadal. De acuerdo, muy de acuerdo con usted, y ahí creo que seguramente coincidiremos con nuestro colega. Su ejemplo es interesantísimo. Claro. Su ejemplo, ¿sabe dónde está? Por eso que digo que tenemos que ver bien las cosas. Guatemala. Sí. Que llegaron, pero el Chapí, ¿cómo que no quiso aprender al final? ¿Y qué queda el día después? Claro, por eso hemos insistido. Si crean un mecanismo anticorrupción en Honduras, llámese así, sí, otro nombre, con acción penal independiente, fuera del Ministerio Público, va a pasar lo mismo. Va a ser 4, 8 años o 10 años de acción, se va y deja el Ministerio Público siempre malo, sin una pata. Pan para y hoy, eso hambre para mañana. Exacto, no puede ser. Un mecanismo debe venir a trabajar de la mano con la institución hondureña para que la fortalezca, la deje lista para seguir trabajando cuando ellos se vayan. Si no, tendríamos más de lo mismo. Un espectáculo de 4 o 5 uruguayos, argentinos, brasileños haciendo conferencias de prensa todas las mañanas diciendo este señor y este señor son pícaros en esta sociedad, y el día que se vayan el Ministerio Público no tiene cómo atacar a otros pícaros de esta sociedad. Y fue el gran error de la MASI. Sí, de acuerdo. Quien debió haber salido hablando siempre fue el Ministerio Público y la Fiscalía nuestra. Les aseguro que es la última vez que interrumpo la plática. El tiempo justo para levantarme a la cocina a recogerles una taza de café más que sobradamente se la merecen. Un minuto nada más. Pisemos las arenas movedizas de lo hipotético. Si viene la Sisi, ¿en qué condiciones y en qué modelo debería ser? Mire, lo lógico es, y quizá lo hemos manifestado nosotros en muchos foros, debe venir como un mecanismo que apoye al Ministerio Público. Debe venir con un mecanismo que tenga alguna capacidad de convertirse en acusador privado. Es decir, que coadyuve con el Estado en esos casos de corrupción de la administración pública para que pueda intervenir en los procesos. No que presente requerimientos fiscales, sino que coadyuve nada más ¿Usted está en de los acuerdo, procesos. doctor? Ese es modelo adherente, ¿no?
Sí. Ese sería, bueno, normativamente lo único viable que tenemos en este momento. Es correcto. Porque la otra opción que generan es hacer una reforma constitucional para elevarlo a rango constitucional, lo que no tiene ningún sentido, porque la Constitución es una norma que genera la perpetuidad del Estado de Es Derecho. una propuesta presentada en el Congreso, ¿no? Sí, pero Sí. no tiene ningún sentido. Tiene. La doctrina del derecho constitucional le establece que usted no puede crear instituciones temporales en la Carta Magna, porque eso obviamente Desde luego, sí. está obedeciendo a una situación muy particular, muy concreta, y obviamente la Constitución es algo mucho más grande que rige para todos y de manera permanente. Y llegando esa propuesta al Congreso por los canales en los que llegó, ¿es sospechoso que es para dilatar las cosas? Yo diría que no fue la vía procesal legislativa adecuada, y obviamente, hablando de consensos, como los discutimos hace un rato, no creemos que vaya a tener mayor fruto. Eso creo que se va a quedar ahí. Al final de cuentas, para terminar este capítulo, lo previsible es, como decía Don Kenneth, por las vísperas, lo previsible es que la Junta Nominadora reciba 3, 4, 5 señores que se van a autoproponer. Sí. El presidente del Colegio de Abogados me dijo aquí hace un par de semanas que no van a llegar ni a 30 los autopropuestos para fiscal general y fiscal general adjunto. ¿Ustedes esperan lo mismo? Posiblemente, así es. No creo que haya una mayor cantidad de autopropuestos. Viendo ya las líneas que se han definido, como fue el tema de elección de la Corte Suprema, y viene el mismo camino. Así que no creo que los buenos profesionales de Honduras se arriesguen a tener este impacto de únicamente ser relleno, pero obviamente nosotros esperamos, y yo les doy un mensaje a los políticos muy rápido: no contaminen la Junta Proponente ya más de lo que está, déjenla trabajar con transparencia, con independencia, y esperen que les lleguen los 5 nombres. Lo que nos han enseñado tradicionalmente es que si yo llevo adelante aquí mi hoja de vida, no importa si no llevo primero el carnet del partido político. El padrino. Mi hoja de vida no sirve de nada. Lo que debe ir adelante es soy correligionario, soy del mismo partido, etcétera, etcétera. Lastimosamente esas son las lecciones, ¿no? Claro, y recuerde que en el Congreso Nacional el Partido Libertad y Refundación dijo que iba a defender a sus correligionarios para que estuvieran en estos cargos, porque tenían todo el derecho de estarlo. O sea, no ignoramos nada. Estamos Así anunciados que así va a ser. Así es, porque ya la elección de la Corte nos demostró que en efecto así fue. Siguiendo en esas mismas arenas movedizas de la hipótesis, entre los 5 nombres finales que lleve la Junta Proponente al Congreso Nacional, ¿necesariamente habrá de los 3 partidos? Debe de verlo. Es que esta es una chica apuntada. Doctor, es una chica apuntada. Es una chica apuntada. Con 2 números a favor de uno, 2 números a favor del otro y un cachureco. Correcto. Y mire qué interesante y qué peligroso es el tema. Lo hacemos porque el ciudadano hondureño también tenemos que plasmarle una sonrisa en el rostro ante esta realidad tan cruda. La realidad, esa es la realidad. Vean. No existe la posibilidad entonces que en la Junta Proponente digan, señores, por méritos del universo, digamos, no del universo, pero del espacio limitado de los que se propusieron, porque solo de ahí puede elegir la Junta Proponente. De acuerdo. No se les puede ocurrir poner a la Santa Teresa, Juan Pablo II. No, son de los señores que fueron a inscribirse. Por méritos, nos dio la casualidad que los 5 no tienen partido. Por méritos, nos dio la casualidad que los 5 son liberales. Por mérito nos dio la casualidad que los 5 son cachurecos. Por mérito nos dio la casualidad que los 5 son de cualquier otra afiliación política. Eso no existe, esa posibilidad. Van a ser los 5, 2 de libre, 2 liberales y 1 cachureco. Sí, y bueno, y eso lo estamos en la hipótesis de que sea así. La justicia, como dijo el Miguel de Cervantes en El Quijote, que se repartan el botín de esa forma. Vamos. Pero la realidad es que como desconocemos qué fue el consenso, los acuerdos en los que llegaron a aquel momento histórico de la elección de la Corte, no sabemos realmente
cómo dejaron esa chica apuntada ahí, ¿no? No sabemos. Todo esto es un ritual. Todo es un ritual. De los 100 números, ¿cuánto porcentaje le dieron a cada uno? Correcto, pero aquí hay un asunto sumamente delicado, muy delicado. Fiscal general, fiscal adjunto, director de fiscales. Si lo mira usted como un filtro y el director de fiscales es nacionalista, el adjunto es liberal y el fiscal general es de libre. ¿Qué tipo, de operador de justicia monopólico de la acción pública vamos a tener? ¿Va a ser un fiscal objetivo, un ministerio público objetivo? No. ¿Y qué es lo que sucede cuando no hay un ministerio público objetivo? Se da el caso que usted mencionó, por ejemplo, el señor capitán Orellana, que se presentan requerimientos fiscales débiles, con normas penales sustantivas sumamente débiles, con un proceso de investigación anémico completamente. Te destrozan la imagen, te destrozan la familia y luego un tribunal te resuelve. Y la percepción de la institucionalidad del Ministerio Público se echa abajo. Y esto es delicadísimo cuando yo digo que nos estamos jugando la democracia. ¿Por qué? Porque un Ministerio Público producto de la chica puntada, ¿qué va a generar? Va a generar crisis política, porque cuando el partido en el gobierno no pueda sostener las diferentes demandas sociales a las cuales no le está dando respuesta, no importa, estoy en el poder y tengo que mantenerme el poder. ¿Cuál es el instrumento que voy a usar? ¿Y cuál es el instrumento que han usado para neutralizar a la oposición política? Son los ministerios públicos. En eso es más de lo mismo, es el cuchillo como amenaza en contra de los oponentes, no estamos cambiando nada. ¿Lo he escuchado resoplando, doctor Madrid? No, bueno, ante esa tesis que usted manifestaba, ojalá que la Junta Proponente nos sorprenda. Por supuesto. Ojalá que nos sorprenda. Por supuesto, eso sí. Porque yo, mire, no quiero pensar que la presidenta de la Corte, el representante del Colegio de Abogados, la comisionada de los derechos humanos, el de la sociedad civil, la universidad privada, el representante del Pleno de los magistrados. Entonces, pueden tener un periodo para reivindicarse, hacer un trabajo eminentemente técnico sobre la base de los presupuestos académicos de las personas, valores éticos y morales, y ojalá nos sorprendan. Así que les dejamos el reto por ahí. Cuando esperamos en la sociedad que haya demostraciones de lucha contra la corrupción, esperamos realmente hechos concretos. Yo creo que en todas las acciones de los gobiernos es como en el amor. No es un discurso, se demuestra. Son hechos. Se demuestra, son hechos concretos. Aquí hay un asunto. Hay una demora en el Congreso Nacional para elegir al magistrado que hace falta en el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Ante qué estamos? Mire, yo lo he denunciado, que efectivamente pudiésemos estar ante un pacto de impunidad, porque obviamente ahí hay investigaciones Que van a prescribir. Proveniente por denuncia, que van a prescribir responsabilidades administrativas, civiles, riesgos de responsabilidad y posiblemente penales. Que evidentemente al no tener este tercer magistrado no hay integración del Pleno y por lo tanto no van a haber resoluciones en los próximos 6 meses. O sea que estamos ahí para seguir con el concepto de la chica apuntada. Estamos en la happy hour en el Tribunal Superior de Cuentas. Y mire, y para mí fue un poco, me dio un poco una impresión que me dejó un poco bastante molesto, si podríamos decirlo, al escuchar funcionarios del actual gobierno decir que para qué se iba a elegir ese magistrado, que no tenía ninguna razón de ser, que podíamos esperar hasta el 8 de diciembre que va a elegirse el nuevo Tribunal Superior de Cuentas completo. Para mí eso es algo de ir en contra de la institucionalidad, puede ser hasta una conducta eminentemente delictiva por omisión, por la responsabilidad que tienen los padres de la patria. Por supuesto. Porque no han hecho ni siquiera un intento de presentar a esa persona para elegirla en el Pleno y poder definirlo. Entonces ahí puede ser que se esté fraguando un pacto de impunidad, que hayan hablado, para dejar todo eso ahí, que prescriba y obviamente salir beneficiado las tres. Señores, en la próxima no solo tendré café, tendremos pan, porque vamos a tratar de recuperar un horno que en un apagón se nos quemó y por eso no hemos sido tan generosos con ustedes. Un mensaje final para el pueblo de Honduras, abogado Oliver Erazo. Todos los hondureños tenemos que aprender a ser pragmáticos en la lectura de los fenómenos diarios políticos, económicos y sociales.
no nos dejemos llevar por el choque de ideologías, confiemos en nuestras instituciones, demandemos de nuestras instituciones que sí, ese es el camino correcto del ciudadano hondureño, del nuevo ciudadano hondureño que necesitamos todos. Ese es el camino, no caigamos en el camino de la polarización y de la confrontación entre todos nosotros. Gracias, doctor Erazo. ¿Una reflexión final, doctor Madrid? Sí, en efecto, licenciado Vanegas, creo que nos hemos sentido enormemente satisfechos por estar acá en su programa dialogando tan plácidamente. Y en efecto, mire, la sociedad hondureña, que aún hay algo fundamental que no deben perder, la esperanza. Y debemos de hacer incidencia en todos los espacios que podamos para lograr reivindicar algunos derechos ciudadanos que siempre están en el camino, pero siempre teniendo paz y tranquilidad en el país, porque a eso le apostó Honduras en estos tiempos. Así que sigamos teniendo esperanza, pero teniendo incidencia siempre y demandando de nuestras instituciones de justicia y de nuestras instituciones gubernamentales que brindan servicios públicos la mejor atención ciudadana para nosotros. Les agradezco muchísimo la generosidad de madrugar para venir a conversar con nosotros esta mañana. Ha sido muy útil, muy ilustrativo escucharles a personas con tanta lucidez y tanta inteligencia como ustedes. Un gusto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. A todos también. Gracias. Adiós.